Los saludo amorosamente. Hemos llegado al punto solsticial del verano. Solsticio, sol detenido. ¿Por qué se le llamó así? Muchos de ustedes lo saben. Desde las primeras culturas de nuestra civilización, que es una más, porque hubo muchas civilizaciones antes y va a haber después otras. Desde aquellas iniciales civilizaciones que dependían de la tierra para su comida, de las vertientes para su agua, estas personas miraban la línea del horizonte y veían salir el sol todos los días. Y en ese derrotero, en esa carrera que veían que hacía el sol, había dos puntas, dos extremos, en los cuales el sol parecía estar detenido. Solstitio, sol detenido. En un extremo, el solsticio de verano, con el sol a plena. En el otro extremo, el sol lejos, el frío, el invierno. Ellos dependían absolutamente en sus formas culturales de ese sol y de su transcurrir, porque vivían directamente de lo que producía la tierra y el agua de las lluvias. Ha transcurrido mucho tiempo. Estamos en un punto muy lejano de la civilización. Y estamos de todos modos aquí, celebrando el solsticio, este solsticio de verano del 2025 para el hemisferio sur. En este transcurrir de todo un año, donde es el planeta el que, formando una elíptica, que es una forma singular, irregular, que gira alrededor del Sol, todos estos movimientos que vemos en una línea de horizonte son aparentes. Y estaremos aquí celebrándolo, celebrando la permanencia, celebrando esta vigencia donde las fuerzas naturales se mantienen en un equilibrio extraordinario y donde las fuerzas están actuando permanentemente, las fuerzas de la oscuridad y las fuerzas de la luz. Brindemos en esta oportunidad y en este trabajo y a través de él, porque prevalezca la luz, prevalezca el bien, prevalezca la sabiduría por sobre la ignorancia, prevalezca el amor por sobre el odio, prevalezca el poder por sobre la debilidad y la ignorancia. Con esta pequeña introducción voy a continuar ahora abriendo este espacio para la ceremonia del solsticio, haciendo el trabajo que puede hacer cualquier humano en cualquier lugar del planeta. Porque siempre cualquier humano puesto sobre la faz de la tierra se va a encontrar con la tierra que sostiene y con el cielo que protege. Sí, protege el cielo. Y con 4 direcciones, que sea el lugar del planeta que sea, siempre son las mismas. La dirección del sur, la dirección del oeste, la dirección del norte y la dirección del este. Entonces, voy a hacer la apertura
de este espacio para que se convierta en un espacio ceremonial. Y le voy a pedir a ustedes que me acompañen en este pedido, en esta invocación. Al hacerlo, invocamos fuerzas que están siempre activas, pero que nosotros vamos a llamar para que nos creen el ámbito donde todo nuestro saber y nuestra transmisión amorosa rinda de la mejor manera y cada uno reciba y pueda recibir lo mejor, lo que su espíritu necesita. Estoy inscripta entre la tierra que sostiene y el cielo que protege. Convoco ahora a la dirección del sur, cuyo animal emblemático es la gran serpiente y cuyo elemento es la tierra. Instálate del lado sur del espacio ceremonial y guárdalo. Instálate del lado sur de este espacio ceremonial y guárdalo. Instálate del lado sur del espacio ceremonial y guárdalo. Convoco a la dirección del oeste, cuyo elemento es el agua y cuyo animal emblemático en esta zona de la tierra es la yaguareté hembra. Convoco a las fuerzas de esta dirección para que se instalen del lado oeste, generando la protección para este espacio ceremonial. Dirección del oeste, instálate del lado oeste de este espacio ceremonial y guárdalo. Dirección del norte. El elemento es el aire. El animal emblemático es el colibrí. En el símbolo el colibrí va hacia atrás y hacia adelante cuando liba el néctar. También nosotros debiéramos ir hacia atrás y hacia adelante, agradeciendo a nuestros ancestros y bendiciendo a nuestra descendencia. Dirección del norte. Instálate del lado norte de nuestro espacio ceremonial y guárdalo. Instálate del lado norte de nuestro espacio ceremonial y guárdalo. Instálate del lado norte de nuestro espacio ceremonial y guárdalo. Dirección del este, donde sale el sol en su movimiento aparente. Con su elemento, el fuego. Con su animal emblemático, en México el quetzal, en la cordillera el gran cóndor, acá en la pampa bonaerense el chimango y otras variedades. Instálate del lado este de nuestro espacio ceremonial y guárdalo. Instálate del lado este de nuestro espacio ceremonial y guárdalo. Instálate y guárdalo.
y acá estamos inscriptos. Como siempre estamos inscriptos entre la tierra que como una gran madre sostiene y el cielo que como un padre benefactor protege. Desde el centro del corazón, donde vive la siembra del espíritu, en mi ser, en tu ser, convoco a la poderosa presencia yo soy, al octavo chakra, para que nos envuelva con su ser. Y apelando al núcleo en el corazón y a través de la poderosa presencia yo soy, llamo a los señores, a los guías, a los maestros, a los guardianes de la tierra, a los guardianes de la Argentina, a los santos, a los vírgenes, a los ángeles, para que nos asistan a la humanidad y que nos ayuden a nosotros a generar este espacio ceremonial. Y desde el centro de mi ser, de tu ser, agradezco a la infinitud, que algunos llaman Yahvé, otros llaman Alá y otros llaman Dios, porque nos ha dado la conciencia y la vida y la conciencia. Y así queda instalado el espacio ceremonial. Donde vamos a realizar la parte que sigue. Hola, ¿cómo están? Estamos en un momento muy importante del año, que es el punto en el cual cada uno evalúa en cierta forma cómo le fue en su año. A veces esa evaluación no es totalmente objetiva porque hay cuestiones que uno tiene escritas en su lista de intenciones y deseos que llevan más tiempo que un año para concretarse. No obstante, cuando llega este punto del solsticio de verano aquí en el hemisferio sur, es cuando uno hace una evaluación. Cuando Diana hizo la apertura y nos hizo tomar conciencia de que estamos inmersos en un campo de energía, que es un campo de energía que está siempre. Lo que hace Diana es hacernos tomar conciencia de esto. También nos indica un poco
¿De qué manera podemos hacer una evaluación de los que son nuestros frutos? ¿Qué conseguimos durante el año? No obstante, esto es una evaluación, por decir así, que es mucho más que una evaluación objetiva, y tenemos que llegar a comprender que es una evaluación que tiene que ver con todos los frutos obtenidos desde un punto de vista espiritual. Por eso en los pueblos originarios se les llama celebración de la riqueza espiritual, porque no solamente es una celebración que tiene que ver con los objetos obtenidos, con lo que uno puede haber conseguido en cuanto a su evolución psicológica o haberse sanado o distintas cosas, sino que se comprenden desde una conciencia más alta que es la del espíritu. Cuando uno saca un fruto de una planta, si tienen plantas que les dan frutos, por lo general uno agradece a esa planta y también le agradece a la tierra que le permitió a esa planta crecer, y en ese desplazamiento de la tierra en torno al sol le permitió que esa planta viva esos ciclos necesarios para alcanzar ese fruto. Claro, bueno, todo eso, todo junto a veces uno no se da cuenta, pero sí el agradecimiento a la planta, el agradecimiento a Dios o a la Pachamama o a la Madre Tierra o a quien cada uno cree que es esa fuerza más grande que intervino en la creación de ese fruto, que no es un hecho mágico, pero sí es un fenómeno que tiene que ver también con lo espiritual. Entonces, cuando llega este momento del solsticio de verano, aquí en el hemisferio sur, es cuando nos proponemos primero elaborar esa lista y luego celebrarla, estar alegres porque, bueno, hemos obtenido junto con la tierra, con el cielo, con los 4 puntos cardinales y con nuestra propia fuerza, ciertas cosas.
El año para nosotros comienza cuando hacemos una lista que le llamamos de buenas intenciones. Algunos lo hacen, otros no. O hacen una lista que le llaman de deseos. Por lo general, esa lista es de todo aquello que uno quiere conseguir en un año, en un día si pudiera, y también en varios años. El trabajo entonces comienza ahí, en ese momento, y desde ahí nosotros, cada uno con su propia energía, con la presencia de los 4 elementos, con la tierra y con el cielo, 7 fuerzas, 7 energías, le damos forma a esas buenas intenciones, si es que en realidad las mismas tienen que darse en nuestra vida en este momento. Eso podemos saberlo o quizá no. Y entonces para uno es una incógnita, pero siempre si uno algo no se le concreta, por ejemplo este año, puede que sea que se está produciendo esas transformaciones internas, o también que sea algo a más largo plazo. Desde el mundo objetivo, nosotros estamos acá, el cuerpo, una virome con la que uno escribe y enumera cosas que son los frutos, los logros que hacen a la riqueza espiritual. Pero cuando hacemos una ampliación de nuestra conciencia, en primer lugar, nos damos cuenta de que las distintas acciones que tomamos durante el año también tuvieron que ver con otros, con otras personas. La mayoría de las cosas que uno hace abarcan a otros, a una persona o a muchas, a plantas, animales, a otros seres. Entonces, ese mundo objetivo que nos muestra a nosotros mismos o nos hace pensar a nosotros como seres independientes del resto, en realidad no estamos tan independientes. Entonces, ese mundo objetivo, nosotros podríamos clasificarlo o ponerlo en el mundo del sur, y que sería
para los maestros del mundo andino, el mundo donde, por un lado, si uno proyecta el eje de la Tierra hacia el sur, vemos la Cruz del Sur, y hay ciertos símbolos que tomamos también para hacer esta elaboración, como son, por ejemplo, que los maestros andinos hacia el sur ubican una serpiente, y uno con la serpiente tiene un montón de elementos, porque por un lado es la que toma contacto con la tierra y a la vez es la que puede dejar sus pieles viejas y renovarse y transitar entonces por la tierra con una nueva piel. Y para nosotros eso es los roles que tomamos, que cumplimos en distintas funciones que tenemos en nuestra vida. Y entonces el sur sería eso. Desde el punto de vista simbólico sería la tierra, y para aquellos que creen y que tienen en el sur un mundo simbólico, allí está la tierra como elemento, y está también la serpiente como animal de poder que nos permite renovarnos en cada circunstancia, dejar la piel vieja y tomar nuevos roles. Son procesos lentos, pero allí encontramos esos frutos espirituales que tienen que ver más con el elemento tierra. Cuando, sobre todo quienes conocen algo de las cartas de tarot, por ejemplo, ustedes pueden haber visto que hay una carta número 1 que es la del mago, y entonces ahí uno puede ver sobre la mesa 4 elementos. La tierra, que estaría representada por el oro, como en las barajas españolas. Mundo simbólico. Si bien es objetivo, porque por ejemplo para nosotros
un fruto objetivo puede ser tener un auto nuevo, es un fruto que surge de un montón de elementos. Por eso le decimos, bueno, en realidad nosotros intervenimos en la co-creación, somos co-creadores. Co-creamos cosas, casi como el mago, con más tiempo o menos tiempo. Pero estamos en el centro y tenemos estos 4 elementos: la tierra y el cielo. Y en cierta forma somos co-creadores, somos magos. Siguiendo el recorrido que hizo Diana inicialmente, entonces nos encontramos con el oeste, y entonces allí están las fuerzas que tienen que ver sobre todo con lo más subjetivo de uno, que es el mundo de las relaciones con los otros, pero con lo que sentimos por los demás o en las relaciones con los demás. Y los maestros andinos a este mundo del oeste le agregan un animal, el yaguareté, el puma, el otorongo, depende del lugar donde uno se ubique. Y entonces es este mundo del oeste, un mundo en el cual uno elabora las relaciones con los otros. Y uno podría hacerlo de distintas formas. Por un lado, cuántas relaciones nuevas, personas nuevas conoció, y también qué evolución ha tenido internamente con las personas que conoce. Entonces, uno encuentra un mundo que es el mundo subjetivo de ese animal, la madre yaguareté. Los maestros andinos también ubican acá a la capacidad que tenemos para sanarnos. Y entonces, cuando se hace un ritual que tiene que ver con la sanación energética, invocan a la madre yaguareté.
y porque sería una fuerza que genera cambios más rápidos. Sería, si uno y hacemos un paralelo, por ejemplo, con las fuerzas arquetípicas que están representadas en las cartas del tarot, sería como la torre, por ejemplo, que sería un montón de cambios juntos. Nos sanamos y reestructuramos y generamos cambios, pero todo junto. En nuestra lista de los frutos espirituales vamos a escribir las relaciones nuevas que hemos conseguido, las continuidades en las relaciones, lo que hemos sentido cambiamos en las relaciones con las otras personas, y también vamos a poner aquello que tiene que ver con nuestro cuerpo físico, con lo que nos fuimos sanando a lo largo del año. Pueden estar escritas estas cosas en nuestra lista de buenas intenciones o no, pero lo vamos a escribir. Siguiendo hacia atrás, a mis espaldas, sería el punto cardinal del norte. Y entonces, en el norte encontramos otro símbolo, que es un animal de poder que en el mundo andino lo representan con el colibrí. Y entonces uno lo ve al colibrí volar y va a una flor y retrocede a una gran velocidad. Y entonces ve que también en un momento del año, cuando ya es invierno, la mayoría de los colibríes se van para otro lado. Y entonces se considera este símbolo como el símbolo de el viaje épico. ¿Para qué nos estamos preparando? En realidad, desde el punto de vista de los elementos, tomamos al colibrí como el elemento aire. Y si fuéramos a ver el mago en la carta, el aire sería la espada, como en la baraja española. Y entonces todos estos símbolos se suman en nuestra lista y son aquellas cosas que hicimos y que significaron, por un lado, un mundo en el que en cierta forma tuvimos que luchar un poco.
si uno ve las espadas en el tarot, por lo general se leen como una lucha, aun cuando sean benéficas las cartas y aun cuando resulten como buenas las lecturas simbólicas, es esa fricción que se da con el mundo cotidiano y con nosotros, con nuestras intenciones y con lo que nosotros queremos lograr y con lo que se va dando, que es otra cosa que parece distinta. Y entonces, en el mundo del aire, lo que nosotros vamos a escribir es todo aquello que hicimos, que emprendimos y que podemos haber terminado este año o no, porque capaz, como les decía, que lleva más tiempo y que nos va preparando en ese viaje que sería el futuro. ¿Hacia dónde nos está llevando el futuro? En el mundo andino el futuro sería el que nos va tirando, hacia dónde vamos. Y por eso a veces lo interpretamos o a veces no. Depende del momento, del grado de conciencia que tengamos. Pero vamos a escribir en la lista los frutos que tienen que ver con todo aquello que estuvimos haciendo durante este año. Emprendiste clases de gimnasia. Acá no vamos a evaluar los resultados inmediatos, sino los logros, como fue empezar una clase, o continuaste trabajando, si era tu objetivo, estuviste arreglando tu casa, interviniste en grupos. Y bueno, todo eso hace en cierta forma a ese futuro que nos va llevando, nos va tirando desde una cuerda invisible hacia adelante, hacia algún lugar. Los maestros andinos dicen que en el corazón tenemos un libro que es dorado y el futuro está llevándonos desde ahí. Hacia algún lugar, hacia ese viaje épico que representa, simboliza el colibrí. Y nosotros le incorporamos
también en el mundo simbólico del colibrí, del aire, del ir hacia adelante, del ir hacia atrás. Si ustedes observan, el colibrí va adelante y luego va hacia atrás con la misma facilidad. Es el único ave que lo hace. Entonces uno va a incorporar el perdonar a los ancestros. Se utiliza una palabra, perdóname. Te perdono a los ancestros, estén vivos aquí en este plano o no. Perdóname, te perdono. De acuerdo a las líneas de pensamiento, sobre todo andino, se repite 7 veces, porque hay cuestiones en este campo de luz que somos, que están grabadas ahí hace mucho tiempo, y hay quienes lo llaman como que hay maldiciones que vienen desde la 7ª generación. Entonces, aun cuando no conocemos quiénes fueron nuestros ancestros en la 7ª generación, hacia atrás, vamos a incorporar, sentir, perdóname, te perdono, para ir cerrando esos capítulos que están grabados en este ámbito de luz que somos, y entonces vamos a ir favoreciendo, por un lado, el caminar hacia el futuro propio que tiene nuestro ser, y por otro lado vamos a ir cerrando esas heridas que involucran a nuestras descendencias, porque bueno, si vos tenés hijos, bueno, vos sos un ancestro de alguien ya, y entonces formás parte de esos 7, y entonces vamos a escribir, perdóname, te perdono, 7 veces, por cada generación hacia atrás. ¿Estamos hasta acá? Y luego hacia el este, que acá queda hacia mi izquierda,
nosotros encontramos otro símbolo, que es el fuego. Y las distintas civilizaciones andinas y también en América Central y en el norte, le ponen animales de poder. Son símbolos, pero de los cuales se valen para acompañarse en la creación de todo aquello que necesitan para sí y para su grupo. Es el mundo del espíritu. Y los animales, ya los mencionó Diana también, son aves. El águila, el quetzal, el cóndor, como aves simbólicas del espíritu. Y nosotros aquí también tomamos al chimango, al carancho, porque los vemos a diario volar por acá y los vemos que son llevados casi por la corriente del aire y a una gran altura. Y así es el espíritu, a una gran altura, está en nuestra conciencia y desde esa gran altura puede ver pequeñas cuestiones cotidianas. Por supuesto, bueno, un ave es muy probable que lo que vea sea, por ejemplo, un animal que está buscando para comer, ¿no? Pero tienen una visión a gran distancia y eso es lo que nos simboliza el espíritu. Si somos el mago en la carta del tarot, el fuego está representado por el basto. Y es lo más sutil, tanto que a veces se nos escapan las cuestiones que tienen que ver con lo espiritual. Por eso cuando decidimos hacer este video y esta celebración de la riqueza espiritual, tuvimos que estudiar de qué manera encararlo y claro, tenemos que poner a este animal a esta altura que es el mundo del espíritu, nuestra conciencia. La conciencia con la que creamos todo lo que vivimos. Un maestro dice que hasta el dinero es creación de la conciencia.
De allí todo lo que nosotros estamos enumerando en nuestra lista es un mundo en el cual nosotros somos co-creadores, y eso es importante, lo tienen que tener en claro. No solo intervienen estos 4 elementos en la creación, ni la tierra sola, ni el cielo, o Dios. Nosotros somos esa séptima energía co-creadora a través de la conciencia de todo lo que vivimos. Por eso muchas veces durante el año, en las frases que un grupo de personas reciben diariamente por WhatsApp, se han encontrado con la frase de que uno es creador de la realidad que vive, o de la realidad de la vida en el ahora, con esta energía que es la conciencia, y desde esta condición de co-creadores, como estaba parada Diana al comienzo, creamos con los 4 elementos, con la energía de la Madre Tierra y del Padre Cielo, todo lo que vivimos. Entonces, es algo realmente para celebrar. Y bueno, perdón, en nuestra lista que estamos haciendo de los logros de la riqueza espiritual, vamos a poner todo aquello que podemos considerar como logros espirituales. En realidad serían todos, pero vamos a poner sobre todo aquellos que son comprensiones que uno tuvo, y también si, por ejemplo, pudo hacer los ejercicios de meditación diariamente, o trabajar con las frases que a diario han recibido para alcanzar el silencio en ese discurso que tenemos en la cabeza, con el cual creamos desde que arrancamos por la mañana nuestra realidad cotidiana. Ahí en el listado van a escribir todas esas cosas que tienen que ver con el mundo del espíritu, con ustedes, seres espirituales, como nos saludamos cada mañana. Mi ser espiritual honra a tu ser espiritual, porque así te reconozco y así me reconozco. Y entonces hacemos esta listita de las cuestiones que tienen que ver con el espíritu. Y claro, uno dice, bueno, tenemos los 4 elementos, como dirían, sobre todo, esto vendrían
de Europa. Fíjense, ¿no? Porque acá en el norte los maestros andinos hacía como 5.000 años que estaban con este asunto de los 4 elementos o los 4 animales de poder, la tierra sobre todo y el sol. Y después vinieron de Europa y parece que fuera nuevo, pero en realidad los 4 elementos que traen de Europa y que utilizaban los alquimistas no son de hace 5.000 años, es mucho más acá. Y aquí nosotros recuperamos esa sabiduría, ¿no? Pero la mezclamos, por eso utilizamos las cartas del tarot, que también son de hará 1.000 años, 2.000 años, no sé, pero bueno, acá los maestros andinos no usaban cartas del tarot, utilizaban esta creencia que le estamos transmitiendo, que es 4 elementos: la tierra, el cielo y nosotros en el centro. 7 fuerzas con las cuales, desde que nos despertamos a la mañana, estamos co-creando nuestra realidad. Y esto estaría representado en el tarot, en el mundo, donde tenemos los 4 animales. En realidad ahí aparece un ángel o un humano, y están los laureles y está un ser humano libre, porque en realidad está casi desnudo, y es el creador, co-creador. Tenemos entonces una lista con la que celebrar nuestros frutos, logros espirituales. Y bueno, vamos a cerrar entonces este momento con el cierre de ese campo de energía que tomamos conciencia cuando Diana hizo la apertura al comienzo. Y le voy a pedir a Diana que haga el cierre. Permiso, Se cierra un espacio ceremonial agradeciendo. Agradezco a la Madre Tierra que nos sostiene. Madre Tierra, gracias, gracias, gracias. Se cierra al espacio celeste que nos protege. Gracias, gracias, gracias. En el sur, dirección del sur, cierro el espacio agradeciendo a las fuerzas que intervinieron. Gracias,
gracias, gracias. A las fuerzas del oeste, las saludo agradeciendo por 3 veces. Gracias, gracias, gracias. A las fuerzas del norte, agradeciendo por 3 veces. Gracias, gracias, gracias. A las fuerzas del este, gracias, gracias, gracias. Gracias al octavo chakra, que nos ha envuelto con su luz. Y desde el centro de luz en mi corazón, saludo a las energías superiores, a los guías maestros, a los ángeles, a los guardianes de la tierra y de la Argentina que nos han acompañado con su asistencia. Gracias, gracias, gracias. Desde el centro en mi corazón, agradezco a la infinitud. Por habernos dado la vida y la conciencia. Gracias, gracias, gracias.